Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso para los alumnos de cuarto año del colegio Amancio Varona con respecto a lo que es sistema óseo. Habíamos dicho en las clases que el tejido óseo básicamente era un tejido conectivo con abundante matriz extracelular. Además, se considera como un tejido muy vascularizado, presenta bastante vasos sanguíneos y es un tejido altamente resistente a la tensión, ¿no? No con cualquier golpe se puede fracturar un hueso, es un tejido resistente a la tensión. Recuerden que en forma general tanto los huesos como los músculos derivan del mesodermo, una capa embrionaria muy importante. De ahí también derivan los músculos. Y externamente, los huesos están cubiertos por el periósteo, que a su vez incluso le da el crecimiento en grosor al hueso. Pero internamente es como el canal medular está envuelto por el endostio. En cuanto al tejido óseo, vamos a encontrar algunas células muy importantes que lo habían mencionado, por ejemplo, las células osteogénicas, las células madre, ahí está, que son las células que van a originar a las siguientes células que serían los osteoblastos. En este caso, los osteoblastos son las células jóvenes del tejido óseo que están encargados de la producción de la parte orgánica del hueso, o sea, de la oseína. Y recuerden, chicos, que la parte orgánica del hueso lo forma básicamente las proteínas como el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del músculo, del hueso, ¿de acuerdo? Del hueso. Muy bien. Luego participa una vitamina muy importante que es la vitamina A. Y esta vitamina A permite la conversión de los osteoblastos en osteocitos. ¿Ya? Estos osteocitos se le considera como la célula madura del tejido óseo. O sea, la célula representativa del tejido óseo. Este osteocito, que es la célula madura, está encargado de la nutrición del hueso. Por eso que ahí lo mencionan claramente que es el que mantiene el tejido óseo. Según la literatura vas a encontrar que este osteocito se encuentra en una estructura llamada laguna ósea o también llamado osteoplasto. Recuerden además que dos osteocitos se unen a través de unas estructuras llamadas canalículos calcóforos. La cuarta célula no precisamente deriva del tejido óseo en sí, sino deriva de la sangre, jóvenes. Es la famosa célula llamada osteoclastos, ¿no? Es una célula gigante multinucleada porque deriva de la sangre, está formado por 50 monocitos que luego se convierten en macrófagos, ¿no? Por eso que los osteoclastos están encargados de la resorción ósea, o sea, de la degradación del hueso, de la degradación ósea. Hay que tener en cuenta que en anatomía se le considera como el macrófago óseo, ¿no? Cuando nos pregunten quién es el macrófago óseo, hay que considerar el osteoclasto, ¿no? Tienen que tener en cuenta que el osteoclasto se encuentra en una estructura también llamada laguna de Hodge, ¿ya? Ahora, para destruir el hueso, presenta una enzima muy importante llamada la fosfatasa ácida, mientras que el osteoblasto, para formar la porción orgánica del hueso, produce una enzima llamada fosfatasa alcalina. Todo eso sería básicamente la célula del tejido óseo. Pero además el hueso está formada por una matriz ósea muy importante, de la cual la matriz ósea orgánica representa el 30% y aquí tenemos el colágeno tipo 1 y las glucoproteínas. Recordar que el colágeno es la proteína más abundante del tejido, bueno, del tejido óseo, ¿no? Ahí está. Mientras que la porción inorgánica representa un 70%. Y ahí se encuentran los cristales de hidroxiapatita cálcica, que tiene como fórmula calcio 10, OH2, PO4, 6, ¿no? Ahí están los cristales de hidroxiapatita cálcica. Ahora, en cuanto a la homeostasis mineral, no se olviden, chicos, que existe una hormona hipercalcemiante, ¿no? Que va a sacar el calcio del hueso a la sangre, que se llama la paratormona, y existe una hormona hipocalcemiante que va a reducir los niveles de calcio en la sangre, que se llama la calcitonina. Vemos ahí la morfología de las células in situ, el osteoblasto como la célula joven que produce el colágeno, el osteocito, la célula madura del tejido óseo, la célula representativa, y los canalículos calcóforos, que es la comunicación entre dos osteocitos. Además, el osteoclasto, había mencionado, una célula gigante multinucleada que se encuentra en una estructura llamada laguna de Hodge. Muy bien. Algo muy importante también es recalcar esto. Dentro de la matriz ósea o sustancia intercelular, encontramos dos porciones. La porción inorgánica, que está formada por las sales minerales, que representa un 70-80%. Y recuerden, chicos, que la sal más abundante del hueso es el fosfato de calcio. 85%. En segundo lugar es el carbonato de calcio, 10%.
Y en tercer lugar ya son las sales como los sulfatos, magnesio, sodio, potasio. En la porción orgánica también llamado ceína, solamente 20 a 30%, y ahí está el colágeno. En cuanto a la membrana, solamente recalcar que el periósteo es un tejido conectivo denso y regular que está encargado del crecimiento en grosor al hueso, ¿ya? Mientras que el endosteo es un tejido conectivo laxo que está encargado de revestir estructuras internas como los conductos de Havers, los canales medulares, el conducto de Wolman, etcétera. Vemos ahí que existen dos tipos de tejidos que se habían mencionado, el tejido óseo compacto, algunos lo consideran que es denso, 80%, es el más abundante, y mientras que el esponjoso es el 20%, también llamado trabecular. ¿Ya? La unidad anatomofuncional del tejido óseo compacto es este sistema en forma de círculos que se llama sistema de Havers o también llamada ostión, ¿no? Está formada por las medias óseas que son de 4 a 20 y tiene estos puntitos llamados osteocitos, mientras que la unidad anatomofuncional del tejido óseo esponjoso o trabecular está representada por las trabéculas. Recuerden que el espacio dejado entre las trabéculas se llama espacios trabeculares. Muy importante, por cierto. En esta imagen vamos a recalcar algo muy importante, que decir que todo hueso largo presenta dos epífisis y una diáfisis. Claro, dos epífisis, una superior y una inferior, y una diáfisis, que es la parte central de todo hueso largo. La membrana que envuelve externamente al hueso y le da el crecimiento en grosor es el periósteo. Ahí está. Mientras que el que le da el crecimiento en longitud del hueso se llama metáfisis, o también llamado cartílago de conjunción, que es un tipo de cartílago hialino. Mencionar que la metáfisis le permite el crecimiento en longitud en el varón hasta los 21 años de edad y en la mujer hasta los 18 años de edad. Ya siempre va a estar estimulada por una hormona que se llama la somatotropina, que dicho sea de paso es la hormona del crecimiento, ¿ya? La hormona del crecimiento general del cuerpo. En el tejido óseo compacto, que es la parte dura, tenemos la unidad anatomofuncional, el sistema de Havers. Y hemos dicho que la unidad anatomofuncional del tejido óseo compacto es el tejido, el sistema de Havers u ostiona. Allí se va a encontrar o se va a localizar la médula ósea amarilla, que está encargada de la producción de, bueno, de almacenamiento de grasa y por lo tanto almacenamiento de energía. En cambio, en el tejido esponjoso o también llamado poroso trabecular, encontramos a las trabéculas y entre los espacios trabeculares encontramos la médula ósea roja, que indirectamente, bueno, va a originar la hematopoiesis. ¿Y qué es la hematopoiesis? La formación de glóbulos, bueno, en todo caso, la formación de sangre para el organismo. Hay que tener en cuenta que en los huesos se forma la sangre por la médula ósea roja. Existe una hormona, como ya lo mencioné, que libera el calcio del hueso a la sangre, y por lo tanto el calcio en la sangre se incrementa, o sea, tiene un efecto hipercalcemiante. A esa hormona se llama paratormona, que porque activa los osteoclastos. En cambio, la hormona que devuelve el calcio de la sangre al hueso se llama calcitonina, y es una hormona hipocalcemiante porque va a disminuir los niveles de calcio en la sangre. Va a inhibir a los osteoclastos, por cierto. En cuanto a las osificaciones, les había dicho que hay dos tipos de osificación, endocondral o indirecta, también llamada, bueno, y la otra es la inframembranosa o directa. La endocondral o indirecta es a partir de un molde de cartílago hialino, miren acá, y se forman los huesos largos. Aquí lo menciono, ¿no? Los huesos a partir de cartílago hialino, de un molde, se va a originar los huesos largos. Recuerden que el primer centro de osificación es la diáfisis, ¿no? En los huesos largos. ¿Quiénes son huesos largos? Por ejemplo, tenemos el fémur, el hueso más largo del cuerpo, la tibia, el peroné, el húmero, incluso tenemos el radio, el cúbito. Mientras que los huesos cortos, ¿hasta qué se refiere? A los huesos del carpo, de la muñeca, y los huesos del tarso, o sea, del pie. Y en cuanto a la osificación intramembranosa, su propio nombre lo dice, entre membranas, también llamada directa, pero ojo, sería entre membranas fibrosas, ¿no? Membranas conjuntivas, como por ejemplo ahí se forman los huesos planos del cráneo, el occipital, parietal, etcétera. También la mandíbula, incluso las clavículas, que es el primer hueso en osificarse en el cuerpo humano. Y aquí lo mencionan. Si les preguntamos cuál es el primer hueso en osificarse, sería la clavícula. Es un hueso en forma de una S, ahí está. Y el último hueso en osificarse del cuerpo humano sería la apófisis sifoides del esternón, o sea, esta porción. Es la apófisis sifoides del esternón. Cabe recalcarles que las funciones de los huesos son las siguientes. Nos van a dar, obviamente, un movimiento pasivo porque no hay gasto de energía. Recuerda que el hueso será levantado por el músculo. Entonces, el que tiene movimiento activo sería el músculo.
porque hay gasto de energía ahí, pero los huesos dan movimiento pasivo porque no gastan energía. Obviamente hay protección de los órganos vitales, como el tórax que protege los pulmones, el corazón y los grandes vasos, incluso sostén porque sostienen a los músculos, que son órganos blandos, y otra función es la homeostasis mineral del calcio y del fósforo. Quiere decir que el hueso almacena lo que es el calcio y fósforo, ¿no? Muy bien, otra función indirecta sería la hematopoiesis, porque a partir del quinto mes de gestación, la médula ósea roja toma la batuta, toma esa función, que es la formación de sangre para el organismo. Y finalmente, otra función muy importante sería almacenamiento de energía, ¿no? En forma de triglicéridos. Recuerden que en el tejido óseo compacto a nivel del sistema de Haber se estaría conteniendo la médula ósea amarilla, que es grasa. Y la grasa también da, obviamente, energía al cuerpo. Por lo tanto, también otra función del hueso sería almacenamiento de energía. Muy bien, esto también lo he considerado, también recuerden que el esqueleto humano está formado por 206 huesos aproximadamente y está formado por un esqueleto axial que está formada por 80 huesos y un esqueleto apendicular por 126 huesos, ¿de acuerdo? En el esqueleto axial encontramos los huesos de la cabeza que son el número de 22, sin contar los huesos del oído. La columna vertebral en el caso de un adulto son 26 huesos. Los huesecillos del oído por cada oído serían 3, por 2 serían 6, y la caja torácica sería 25 huesos. Y recuerden que el hioides es el único hueso flotante del cuerpo humano, que no se articula con ningún otro hueso. Normalmente se insertan los músculos de la lengua, el hioides, ¿ya? Mientras que el esqueleto apendicular está formada por 126 huesos y se divide de la siguiente manera. Huesos del miembro superior 64 y huesos del miembro inferior serían 62. Sumamos, serían 126 huesos. En el esqueleto axial encontramos la cabeza ósea que tiene obviamente 8 huesos craneales. Tenemos un occipital que tiene el agujero magno, habíamos mencionado. Tiene los cóndilos para unirse con el atlas y formar una articulación occipito-atloidea. Ahí está. Tenemos el hueso parietal que en su cara interna presenta la hoja de leguería, donde se está ubicando las arterias meningias medias, ¿no? A nivel de la hoja de leguería del hueso parietal. Luego tenemos el hueso frontal que forma la frente y aquí se encuentra la famosa glabela. Incluso en los niños se va a formar una sutura llamada sutura metópica. Mientras que el hueso temporal es muy importante porque participa en lo que es la audición. Ahí se ubica algunos órganos de la audición y también del equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, occipital solamente uno, parietales dos, un frontal, dos temporales. Faltaría hablar de un hueso llamado etmoides que forma parte del tabique nasal. Miren acá. Y este etmoides tiene lo que es el apófisis cristagalli. Ahí está, que tiene forma de una cresta de gallo y además tiene una lámina que se llama la lámina cribosa del hueso etmoide. Por ahí pasa el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y además tenemos un hueso en forma de murciélago, no se ve en esta visión, que se llama el hueso esfenoides. Este hueso esfenoides, aparte del seno esfenoidal que presenta, tiene la famosa silla turca del hueso esfenoides. Y es ahí donde se va a ubicar la glándula hipófisis, o también llamada glándula madre o glándula maestra. Es una glándula muy importante porque produce un conjunto de hormonas muy importante para nuestro cuerpo. Ahí está el hueso esfenoides, que tiene diferentes estructuras, ¿no? Como vemos acá, tiene la silla turca, tiene el conducto óptico, tiene el agujero óptico, las salas menores se llaman apófisis ingracias, y acá estarían las salas mayores.